Buenos días, me llamo Fabián y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las diferencias entre el por qué y el para qué. Bien, en este vídeo vamos a analizar muchas de las diferencias, muchos de los recovecos, muchos de los insights que podemos encontrar delante de un conflicto, delante de un problema que podamos tener en nuestra vida, hablar desde el por qué o hablar desde el para qué. Y es muy diferente. Es muy diferente porque el por qué te lleva por un camino y el para qué te lleva por otro camino muy diferente. Entonces hay que saber elegir sabiamente cuál de esos dos caminos nos conviene para dar solución a un problema que tengamos. Claro que sí, joder. Vamos a ver cómo está el tema. En este caso nos referimos al poder del estilo socrático, es decir, el filósofo Sócrates, cuya frase más célebre rezaba así: pienso, luego existo. Bien, no estamos aquí para filosofar sobre Sócrates y su filosofía inmortal, sino para dilucidar cosas más mundanas. Bien, muchas veces nos engañamos en querer encontrar una respuesta que nos dé motivos para indagar y descubrir la verdad. Creemos ciegamente en que cuando hayas hallado esa verdad, todo lo demás se solucionará por arte de magia. Claro, en este planteamiento es precisamente el mismo el que, junto a otros que ensalzan las aparentes virtudes del proceso mediante el cual, delante de un problema que queramos resolver en la vida, nos atenemos, nos cogemos, nos agarramos al omnipresente ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué no dijiste lo otro? Vale, bien. Insisto, el por qué muchas veces nos lleva a meternos en un laberinto psicológico que produce mucho desgaste emocional. Porque cuanto antes asumamos que no todo tiene un porqué, ni tiene por qué tenerlo, nos liberamos de mucha carga, de muchísima carga. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del porqué delante de un conflicto, delante de un problema, delante de un suceso que nos haya pasado en la vida? Bien, en primer lugar, la primera ventaja es que facilita un enfoque rápido. Es decir, ¿por qué fuiste a por el pan? Porque tenía hambre. ¿Por qué te compraste un coche? Porque el otro estaba estropeado. ¿Por qué decidiste cortarte el pelo? Porque era verano y tenía mucho calor. Bien. La segunda ventaja aparente que tiene centrarse en el porqué es establece un patrón de causa y efecto. ¿Por qué decidiste estudiar filosofía? ¿Por qué colgaste un cuadro del mundo en tu salón? Bueno, ahí entramos en esa dinámica de causa-efecto que puede llevarnos a plantearnos muchas más cosas. Y luego veremos una técnica para enredar los porqués. La tercera ventaja es que permite hallar rápidamente un culpable. ¿Por qué no limpiaste el baño el sábado por la mañana? ¿Por qué destrozaste el cuarto del crío? ¿Por qué compraste peras en vez de manzanas? Y así miles y miles de tal. Al final vamos a hallar un culpable. Estamos buscando ese culpable. ¿Para qué? Para soltar toda la munición que llevamos y cargarle de responsabilidad. Muchas veces de manera injusta, pero bueno. ¿Cuáles son las desventajas, por otra parte, de usar el porqué para todo? En primer lugar,
La primera desventaja es que vas en busca de una razón en cuanto que tomas demasiadas decisiones en tu vida normal motivadas por la irracionalidad. Me explico. ¿Por qué arreglaste las zapatillas? ¿Por qué el cielo es azul? Puede que a priori sean preguntas que todas y cada una de ellas tienen respuesta, pero ¿por qué vivo? ¿Por qué pienso? ¿Por qué puedo ver? ¿Por qué tengo pensamientos negativos? Muchas de esas preguntas, algunas tienen respuesta y otras no la tienen. Como hemos dicho antes, no todo tiene un motivo detrás, ni tiene por qué tenerlo. Al final estamos dándole vueltas y más vueltas a muchas cosas que no necesitamos saber. Como la frase omnipresente: la curiosidad mató al gato. Muchas veces por querer demasiado, por querer saber demasiado, terminamos arrepintiéndonos. A veces, como decía Carl Jung, cuando miramos hacia afuera estamos dormidos y cuando miramos hacia adentro despertamos. Entonces, más allá de buscar razones fuera, a veces lo más sensato es buscar razones dentro de nosotros mismos. Bien, las desventajas de usar el porqué es que facilita una línea de pensamiento, valga la redundancia, lo más lineal posible, es decir, no permite una creatividad. Al final es una línea cognitiva lo más plana posible, entonces no permite desarrollar ningún tipo de creatividad. Bien, en tercer lugar tenemos la tercera desventaja de usar el porqué demasiadas veces. No permite profundizar de verdad en la línea principal de actuación. Es decir, no nos deja llegar a saber realmente por qué hacemos las cosas y cuál es el motivo oculto que puede haber detrás de esa conducta. En cuarto lugar, ralentiza el proceso dinámico de toma de decisiones. Es decir, si analizamos brevemente lo que es y lo que debería ser un proceso de toma de decisiones, muchas veces el porqué, lejos de acelerar el proceso de toma de decisión, de que te aclares para tomar una decisión lo más adecuada posible, termina ralentizando este proceso. Entonces, y yo pregunto de nuevo, ¿cuál es la auténtica revolución? Abandonar el viejo paradigma, el porqué, y tener la valentía de adentrarse de manera voluntaria en el para qué. Volvemos un poco a Sócrates. Decían que se caracterizaba, entre otras cosas, por utilizar un enfoque basado en las preguntas más incisivas. Es decir, una de esas preguntas que él utilizaba con frecuencia era el para qué. Sócrates en su momento se dio cuenta de que para muchas cuestiones el por qué era realmente ineficiente y que llegados a cierto punto el para qué resultaba mucho más útil a la hora de dilucidar problemas y salvar distancias. Vamos a ver las ventajas de utilizar el para qué. Utilizar un enfoque basado en la dirección estratégica, es decir, situarnos en la acción. No nos situamos en la periferia, en la superficialidad, como sucede con el porqué, sino que vamos directamente a la acción, a la raíz. ¿Para qué te pusiste esa camisa? Para llamar la atención. ¿Para qué estuviste 5 años con esa pareja que no te convenía? Para huir del miedo a estar solo. ¿Para qué te compraste una gorra? Para tapar la calvicie. Son preguntas que, insisto, van directamente a la raíz, van directamente a lo que es la acción pura y dura. No se van por las ramas, como con el porqué. ¿Vale? Por otra parte, otra de las ventajas de usar el para qué es el uso de un modelo ágil y dinámico
que se nutre de un pensamiento creativo. Es decir, al igual que antes, por ejemplo, con el tema del por qué, nos centrábamos simplemente en un enfoque lineal, en el para qué podemos dar rienda suelta a un enfoque muchísimo más creativo y podemos encontrar la solución de manera mucho más eficiente a algunos problemas que tengamos por delante. Finalmente, la tercera ventaja para el uso del para qué es eludir el victimismo y el paternalismo típicos de la actual resolución de problemas. Es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todo lo malo viene a parar a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y al final, muchas veces, por ejemplo, si tenemos una enfermedad grave, si nos han despedido, si el coche se nos ha roto en el peor momento posible, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué tal? Estamos dándole vueltas de manera laberíntica a un problema que ya no tiene solución. Muchas veces en ese momento. Entonces, lejos de pensar ¿por qué a mí? Que eso no hace más que reformular, como hemos dicho antes, ese victimismo y muchas veces ese paternalismo, pero sobre todo el victimismo, vamos a situarnos en lo que viene después. Es decir, ya ha pasado lo que ha tenido que pasar, vamos a ver qué hacemos para solucionarlo. No vamos a centrarnos otra vez ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Al final, nos guste o no, las cosas pasan y la vida sigue. Y hay que continuar. Y hay que continuar, y hay que continuar, y hay que tomar decisiones y seguir hacia adelante, nos guste o no nos guste. Entonces, al final, utilizaremos ese para qué si realmente queremos situarnos en un plano de responsabilidad, en esa capacidad de responder. En ese voy a actuar desde el análisis y desde la respuesta más adecuada posible. Entonces, si por otra parte, obviamente, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, si tuviéramos que ver alguna desventaja que podamos aplicar al uso del para qué, sería que tiene ciertas limitaciones en nuestro propio sistema de creencias. Es decir, si quizá tenemos una manera de pensar con unos valores pues más tradicionales, más chapados a la antigua, por decirlo así, muchas veces tendremos a utilizar ese por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es ni mejor ni peor, pero muchas veces, si queremos hallar una respuesta mucho más creativa, necesitaremos utilizar el para qué, entre otras cosas. Entonces, para que veamos claramente cuál es el punto clave de hemos visto un poco ventajas y diferencias del uso del por qué y del uso del para qué. Yo al final, el bonus, por decirlo así, el DLC de este vídeo sería la técnica de los 5 porqués. Es una técnica que se utiliza principalmente para hallar las motivaciones ocultas o es una técnica que nos ayuda a profundizar muchísimo más en el origen de cualquier problema. Ejemplo práctico. Le hemos comprado un perrito a nuestra hija pequeña. Primer porqué. ¿Por qué le has comprado el perro a tu hija? Porque quería hacerla feliz. Segundo porqué. ¿Por qué querías hacerla feliz? Porque la quiero. Tercera pregunta. ¿Por qué la quieres? Porque es mi hija. Cuarto porqué. ¿Por qué es tu hija? Porque la concebí en su momento junto a su madre. Quinto porqué. ¿Por qué la concebiste? Porque deseaba con todo mi corazón tener una hija. ¿Veis? Cada porqué que nos permite ir bajando en esa escalera de profundidad y al final llegar a ese, dijésemos, punto clave.
Sin embargo, como hemos dicho antes, aunque parezca un poquito contradictorio, lejos de dejar claro, o sea, lejos de suponer una limitación el uso del porqué, aquí no nos centramos simplemente en un porqué y nos metemos en ese bucle de pensamiento, sino que utilizamos de manera sistemática y paulatina esos porqués para ir escalando profundidad. Sin embargo, si junto a esta técnica de los 5 porqués utilizamos de manera combinada el tema del para qué, ya sería la bomba. Ya estaríamos utilizando un tipo de resolución de problemas mucho más avanzado y mucho más creativo. Y bien, hasta aquí el vídeo sobre las diferencias entre el por qué y el para qué. Espero que os haya gustado, espero que os haya hecho reflexionar. Sé que a veces me voy por las ramas, pero no puedo evitarlo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, compartid el vídeo, dadle like, suscribiros, me ayudáis muchísimo. Y bueno, y hasta un nuevo vídeo. Gracias por estar al otro lado.